Atención El Salvador, 10 años. 10 años huyendo, escondiéndose, cambiando de nombre, de rostro, de vida. Mientras tanto, a pocos kilómetros de donde él dormía cada noche, 5 hombres que habían cometido el mismo crimen que él ya estaban tras las rejas, cumpliendo 30 años de cárcel. Ellos pagaban, él no. Y esa diferencia, esa injusticia que duró una década completa, es la historia que te voy a contar hoy. Si te interesa conocer las capturas más importantes y los operativos más impactantes contra la delincuencia en El Salvador, suscríbete ahora al canal, porque casos como este, donde la justicia tarda pero al final llega, son exactamente los que vamos a seguir contando. Todo comienza el 12 de septiembre de 2008, en el cantón Cutumay Camones, en el departamento de Santa Ana, al occidente de El Salvador. Una persona identificada bajo la clave Adán circulaba por esa zona sin saber que ese día su vida cambiaría por completo. ¿Qué fue lo que convirtió un trayecto normal en una pesadilla que marcaría 10 años de investigación? Un grupo de hombres armados interceptó su vehículo, lo privó de libertad y lo desapareció de la vista de todos los que lo conocían. En cuestión de minutos, una persona con nombre, con familia, con una vida establecida, se convirtió en mercancía para un grupo de secuestradores que ya tenían todo planeado. La clave Adán no es un detalle menor. Cuando la Fiscalía General de la República identifica a una víctima con un nombre en clave, significa que esa persona quedó bajo un régimen especial de protección, un mecanismo que se utiliza cuando existe un riesgo real para la vida o la integridad de alguien que ha estado involucrado en un proceso judicial de alto impacto. Eso nos dice algo importante desde el principio. Este no fue un secuestro cualquiera, sino un caso que las autoridades trataron con el máximo nivel de cuidado desde el primer momento. En El Salvador, el marco legal que regula este tipo de protección busca garantizar que una víctima o un testigo clave en un proceso judicial pueda declarar y colaborar con la investigación sin que su identidad quede expuesta ante los propios acusados o ante el entorno de la estructura criminal que los agredió. ¿Qué implica exactamente vivir bajo un régimen especial de protección durante años? Implica restricciones de movimiento, cambios de rutina y, en muchos casos, la imposibilidad de retomar una vida completamente normal hasta que el proceso judicial llegue a su fin. Para la víctima identificada como Adán, ese proceso no terminó en 2008 ni en los años inmediatamente posteriores. Se extendió una década completa, exactamente el mismo tiempo que González Salinas logró mantenerse en libertad. Después de la desaparición, los captores hicieron lo que hacen todas las estructuras criminales dedicadas al secuestro: buscaron el contacto con la familia. Llamaron, advirtieron que tenían a la víctima en su poder y lanzaron una cifra que dejó a los parientes en shock. Exigieron $35,000 a cambio de la liberación. ¿Cómo negocia una familia por la vida de alguien que ama, cuando el reloj corre y cada minuto puede ser el último? Esa pregunta es la que enfrentaron los familiares de Adán durante los días más largos de su vida. Para entender la magnitud de lo que estaba en juego, hay que ponerlo en contexto. El año 2008 fue uno de los periodos más violentos en la historia reciente de El Salvador en materia de secuestros extorsivos. Las estructuras criminales dedicadas a este delito operaban con una lógica fría. Identificaban a víctimas con capacidad económica o con vínculos familiares dispuestos a pagar, las privaban de libertad y utilizaban el miedo como principal herramienta de negociación. Santa Ana, como uno de los departamentos más poblados del occidente del país, no era ajena a este fenómeno. ¿Por qué elegir precisamente el cantón Cutumay Camones para ejecutar un secuestro? La respuesta probablemente está en la geografía, zonas periurbanas, rutas de acceso limitadas y la posibilidad de trasladar a una víctima sin llamar demasiado la atención antes de que alguien pudiera reaccionar. Lo que ocurrió después es la parte que pocas veces se cuenta con detalle en estos casos: la negociación. Los secuestradores, que inicialmente exigían $35,000, terminaron aceptando $5,000, una reducción enorme, de casi el 85% del monto original. ¿Por qué una estructura criminal acepta bajar tanto el precio de un secuestro? Puede parecer una victoria de la familia en la negociación, pero también puede ser una señal de que los captores sabían que el tiempo se les agotaba, que necesitaban cerrar el trato rápido antes de que la situación se complicara. Lo cierto es que,
En el mundo del secuestro extorsivo en Centroamérica, cada segundo que pasa es una ventana de oportunidad tanto para el criminal como para la policía. Y aquí es donde la historia empieza a girar a favor de la justicia. La familia de la víctima hizo algo que no todas las familias en esa situación logran hacer bajo presión: denunciaron a tiempo. La Fiscalía General de la República fue clara al describir este punto como una oportuna denuncia, una frase que en el lenguaje institucional significa mucho más de lo que parece. Significa que hubo información temprana, coordinación rápida y una ventana real para actuar antes de que el dinero del rescate desapareciera para siempre junto con los responsables. ¿Qué hicieron las autoridades con esa información? La Fiscalía coordinó junto a la Policía Nacional Civil un dispositivo de vigilancia que se activó en el momento exacto de la entrega del dinero. Esa es la parte más tensa de cualquier operativo contra el secuestro: el instante de la entrega, cuando los captores bajan la guardia porque creen que están a punto de cobrar y desaparecer, y cuando la policía tiene la única oportunidad real de intervenir sin poner en riesgo la vida de la víctima. Fue en ese momento, con la entrega del rescate como cebo, que comenzó el seguimiento que terminaría con la caída de la estructura criminal. El operativo dio resultados. 5 personas fueron detenidas como parte del grupo que participó en el secuestro. 5 hombres que, hasta ese momento, probablemente pensaban que habían diseñado el plan perfecto: secuestrar, negociar, cobrar y desaparecer sin dejar rastro. ¿Qué sintieron esos 5 hombres cuando la policía cerró el círculo, justo cuando creían haber ganado? Fueron sometidos a los procesos correspondientes y, con el tiempo, la justicia salvadoreña les impuso una condena que muchos considerarían ejemplar: 30 años de prisión para cada uno de ellos. Pero aquí está el dato que convierte este caso en algo distinto a cualquier otra historia de secuestro que hayas escuchado. Cuando el operativo se ejecutó, no todos los responsables estaban en el lugar de la entrega. Uno de los hombres que participó directamente en la privación de libertad de Adán logró evadir el cerco policial. Mientras sus 5 cómplices caían, él simplemente desapareció. Su nombre: José Armando González Salinas. ¿Cómo se le escapa un hombre a un operativo que ya había capturado a 5 de sus cómplices? Eso es exactamente lo que la Unidad Fiscal de Delitos de Crimen Organizado tuvo que enfrentar. Un expediente que, en teoría, debería haberse cerrado con la captura del grupo completo, quedó con una pieza faltante. Y esa pieza faltante no era un dato menor ni un cómplice secundario. Era uno de los hombres que había estado presente el día del secuestro, uno de los que había ayudado a privar de libertad a la víctima en el cantón Cutumay Camones. Lo que siguió fueron años de un vacío legal incómodo para la Fiscalía y, sobre todo, profundamente injusto para la víctima y su familia. Mientras 5 hombres pagaban por el mismo delito, purgando sus 30 años de condena día tras día, el 6º responsable caminaba libre en algún lugar, posiblemente cerca, posiblemente lejos, viviendo una vida que la justicia todavía no le había arrebatado. ¿Qué significa para una familia saber que la mayoría de los responsables ya están presos, pero que uno sigue libre en algún lugar? Es una sensación de justicia incompleta, de una herida que no termina de cerrar, de un caso que técnicamente avanzó, pero que emocionalmente sigue abierto. Para entender por qué un prófugo puede sostenerse durante tanto tiempo sin ser capturado, hay que entender cómo funciona la fuga en un país como El Salvador. No se trata solamente de escapar una vez y desaparecer. Se trata de mantenerse invisible durante años, evitando documentos, evitando trámites, evitando cualquier rastro que pueda conectarlo con su identidad real. Cambiar de domicilio, cambiar de rutina, depender de redes de apoyo o de silencio, y sobre todo, apostar a que el sistema, con miles de casos abiertos y recursos limitados, termine perdiendo el interés en buscar a una sola persona entre tantas. ¿Por qué la Fiscalía no cierra estos casos aunque pasen los años? Porque, a diferencia de lo que muchos prófugos apuestan, un expediente de secuestro con víctima bajo régimen de protección no se archiva simplemente porque el tiempo pase. La Unidad Fiscal de Delitos de Crimen Organizado mantiene activas las alertas de captura, y estas piezas de información permanecen disponibles para cualquier unidad policial que, en cualquier punto del país, pueda cruzarse con la persona buscada. Es un juego de paciencia institucional contra la paciencia de quien huye.
Y mientras ese juego de paciencia se desarrollaba en silencio, la vida de los 5 cómplices ya capturados seguía su curso dentro del sistema penitenciario salvadoreño. ¿Qué pasa con los cómplices de un secuestro mientras cumplen sus 30 años de condena? Viven bajo el régimen carcelario correspondiente a delitos de crimen organizado, un régimen que en El Salvador ha sido reforzado en los últimos años con medidas de control mucho más estrictas. Mientras tanto, la persona que logró escapar del operativo original vivía en una realidad completamente distinta, sin condenas, sin régimen, sin la carga formal de la justicia sobre sus hombros, aunque sí, presumiblemente, con el peso de saber que en cualquier momento su suerte podía cambiar. 10 años es mucho tiempo. Es tiempo suficiente para que una persona construya una nueva vida, se cambie de ciudad, cambie de trabajo, tal vez incluso forme una familia, todo bajo la sombra de un pasado que nunca terminó de resolverse. ¿Alguna vez se sintió a salvo José Armando González Salinas durante esos 10 años? Es una pregunta que probablemente nunca tendrá respuesta pública, pero que cualquier persona en su situación se haría constantemente. Cada golpe en la puerta, cada retén policial, cada mirada de un desconocido, pudo haber sido el momento en que todo se derrumbara. Lo que sí sabemos con certeza es que la Fiscalía General de la República no dejó de trabajar en este expediente, aunque públicamente el caso permaneció en silencio durante años. Mientras no había información nueva que compartir, la investigación seguía activa internamente. Este es un patrón que se repite en la mayoría de los casos de fugitivos de la justicia en El Salvador. El silencio mediático no significa inactividad institucional. Significa, muchas veces, que se está esperando el momento correcto, la información precisa, la ubicación exacta, para actuar sin margen de error. ¿Qué fue lo que finalmente cambió la suerte de este prófugo después de una década? La información disponible confirma un hecho central. Tras años de ausencia del proceso judicial, González Salinas fue ubicado y detenido, siendo llevado ante la justicia para responder por el mismo delito que sus 5 cómplices ya habían pagado durante todo ese tiempo. No se trató de una casualidad aislada, sino del resultado de mantener abierta una alerta de captura durante todo el tiempo que fue necesario, algo que en la práctica policial y fiscal representa una de las estrategias más efectivas contra la impunidad de largo plazo. Una vez detenido, comenzó el proceso judicial que muchos, incluyendo probablemente la propia víctima, pensaron que nunca llegaría a completarse. El caso fue llevado ante el juez especializado de sentencia de Santa Ana, el mismo tipo de tribunal especializado que años atrás había dictado condena contra sus 5 cómplices. ¿Qué se siente enfrentar un juicio por un crimen cometido una década atrás, cuando la evidencia y los testimonios ya llevan tanto tiempo esperando este momento? La fiscal asignada al caso tuvo que reconstruir, con la documentación y las pruebas recolectadas años antes, exactamente el papel que jugó este hombre dentro del grupo de secuestradores. Durante la vista pública, se estableció con claridad que González Salinas formó parte del grupo que, el 12 de septiembre de 2008, privó de libertad a la víctima Adán, mientras ésta circulaba por el cantón Cutumay Camones. No se trató de un cómplice periférico ni de alguien que simplemente conocía a los responsables. Fue parte directa del grupo que ejecutó el secuestro, el mismo grupo que después exigió el pago de $35,000, que negoció hasta los $5,000, y que cayó en el operativo de entrega, aunque él, en ese momento, logró escapar. ¿Qué pasa cuando finalmente se cierra un expediente que estuvo abierto durante 10 años? El juez de Santa Ana, tras la vista pública y la valoración de las pruebas presentadas, determinó la culpabilidad de José Armando González Salinas por el delito de secuestro en perjuicio de una persona bajo régimen especial de protección. La condena impuesta fue de 30 años de prisión, exactamente la misma pena que ya cumplían sus 5 cómplices desde hacía años. Este es el momento que cierra toda la historia. La justicia, aunque tardía, terminó siendo completa. Los 6 responsables del secuestro de Adán terminaron, finalmente, bajo la misma condena. Este desenlace tiene un peso simbólico enorme. Durante años, la narrativa de este caso fue una narrativa incompleta. 5 hombres pagando, 1 libre. Esa asimetría es exactamente el tipo de situación que erosiona la confianza de la población en el sistema de justicia, porque transmite la idea de que la suerte, y no la ley,
determina quién paga por un crimen y quién no. ¿Qué mensaje envía este tipo de casos a otros prófugos que hoy siguen huyendo de la justicia salvadoreña? El mensaje es directo: el tiempo no borra la responsabilidad penal, y una alerta de captura activa puede alcanzar a una persona incluso después de una década de aparente libertad. Para la Unidad Fiscal de Delitos de Crimen Organizado, este caso representa también un ejemplo de continuidad institucional. Los fiscales que llevaron el caso original en 2008 probablemente no fueron los mismos que lograron la condena final en 2018, pero el expediente, las pruebas, los testimonios y la voluntad de cerrar el caso se mantuvieron intactos a pesar del paso de los años y, muy probablemente, del cambio de personal dentro de la propia institución. ¿Cómo se preserva la memoria institucional de un caso durante una década completa? A través de la documentación exhaustiva, la digitalización de expedientes y la coordinación constante entre las unidades de investigación y las unidades operativas de la Policía Nacional Civil, que mantienen bases de datos de personas requeridas activas de forma permanente. También vale la pena detenerse en lo que representa la víctima en este caso. La clave Adán nos recuerda que, detrás de cada expediente judicial, hay una persona real que vivió el momento más aterrador de su vida en el cantón Cutumay Camones, aquel 12 de septiembre de 2008. Una persona que fue privada de su libertad, que probablemente escuchó las negociaciones sobre su propia vida como si fuera un objeto de intercambio, y que finalmente fue liberada, pero que tuvo que esperar 10 años adicionales para haber completado el proceso de justicia que le correspondía. ¿Significa para una víctima de secuestro recibir, 10 años después, la noticia de que el último responsable finalmente fue condenado? Es probablemente una mezcla de alivio y de una extraña sensación de cierre tardío, la confirmación de que el sistema, aunque lento, no la olvidó. El régimen especial de protección bajo el cual quedó esta víctima también nos habla de un aspecto poco conocido del sistema judicial salvadoreño. La protección de testigos y víctimas de alto riesgo no termina cuando se dicta una sentencia. Se mantiene activa mientras existan responsables sin capturar, precisamente porque la posibilidad de que un prófugo busque represalias o que su entorno cercano intente intimidar a quienes colaboraron con la justicia sigue siendo un riesgo real. ¿Se mantuvo esa protección activa durante los 10 años que González Salinas estuvo libre? Es razonable pensar que sí, ya que el riesgo teórico persistía mientras uno de los responsables directos del secuestro permanecía sin ser judicializado. Este caso también pone en evidencia algo que se repite en la lucha contra el crimen organizado en El Salvador: la diferencia entre resolver un caso y cerrarlo completamente. Resolver un caso significa identificar a los responsables y lograr condenas contra la mayoría de ellos. Cerrarlo completamente significa que absolutamente todos los involucrados, sin excepción, respondan ante la justicia. ¿Cuántos casos similares existen hoy en El Salvador, donde la mayoría de los responsables ya están presos pero uno o varios siguen prófugos? Esa es una pregunta que la propia Fiscalía enfrenta constantemente, porque cada expediente con una alerta de captura activa representa exactamente este tipo de justicia suspendida, esperando el momento en que finalmente se complete. La historia de José Armando González Salinas terminó, en términos judiciales, de la manera más simple posible, con la misma condena que sus cómplices: 30 años de prisión. Pero el camino hasta llegar ahí fue todo lo contrario de simple. Fue un camino de 10 años de búsqueda, de un expediente que se mantuvo abierto pese al paso del tiempo, de una familia que tuvo que esperar una década para ver el capítulo final de su historia, y de una institución que, a pesar de las críticas constantes sobre la lentitud de la justicia en la región, demostró que la paciencia institucional también puede rendir frutos. ¿Qué lección deja este caso para quienes hoy siguen huyendo de la justicia salvadoreña? La lección es clara: la distancia y el tiempo no garantizan la libertad. Cada expediente de secuestro, cada alerta de captura, cada caso de crimen organizado permanece activo hasta que la totalidad de los responsables se enfrenta a la justicia. 5 hombres lo aprendieron primero, cumpliendo sus condenas desde el primer día. El sexto lo aprendió una década después, pero al final, lo aprendió de la misma manera. Hay algo más que este caso nos permite entender sobre cómo funciona la persecución penal a largo plazo en El Salvador. Cuando una persona es declarada prófuga, su nombre y sus datos quedan registrados dentro de un sistema que conecta a todas las delegaciones policiales del país. Eso significa que, en teoría,
cualquier control migratorio, cualquier verificación de identidad durante un retén, cualquier trámite administrativo que requiera una cédula o un documento oficial, podía convertirse en el momento exacto de su captura. ¿Cuántas veces pudo haber pasado cerca de un puesto de control durante esos 10 años, sin saber que su nombre seguía marcado como buscado? Es imposible saberlo con certeza, pero la sola posibilidad de que algo así ocurriera en cualquier momento es parte de lo que hace que la vida de un prófugo nunca sea completamente tranquila, sin importar cuántos años logre evadir a la justicia. También es importante entender qué significó este desenlace para las 5 personas que ya cumplían condena desde años atrás. Para ellos, la noticia de que el sexto responsable finalmente había sido capturado y sentenciado representa, de alguna manera, el cierre de una historia que también era la suya. Durante años, dentro del sistema penitenciario, pudieron haber sabido o no que uno de los suyos seguía libre mientras ellos pagaban por el mismo crimen. ¿Qué se siente cumplir una condena sabiendo que uno de tus cómplices sigue caminando libre en algún lugar? Es una forma distinta de injusticia, una que no afecta directamente a la víctima, sino a la percepción de equidad, incluso dentro del propio sistema de castigo. Este es exactamente el tipo de historia que demuestra por qué merece la pena seguir de cerca el trabajo de la Fiscalía General de la República y de la Policía Nacional Civil en la lucha contra el crimen organizado en El Salvador. Casos que parecían olvidados, expedientes que parecían condenados a quedar incompletos para siempre, terminan resolviéndose gracias a la persistencia de las instituciones y a la información que, en algún momento, siempre termina apareciendo. Si quieres seguir conociendo este tipo de capturas, operativos y desenlaces judiciales que muestran cómo la justicia en El Salvador avanza paso a paso contra la impunidad, suscríbete al canal y activa la campana, porque la próxima historia de un prófugo capturado después de años de búsqueda podría estar más cerca de lo que imaginas.